Bienvenidos a un podcast de unas mamarrachas, donde hay jajas profundos y profundos jajas. Hola. Hola. ¡Oh, my God! Vale, venimos con mucha ilusión, Sí. pues porque vamos a ir recomendando algunos libros de la biblioteca que hay en la escuela. Y esta vez hemos traído, pues bueno, unos libros que tienen que ver mucho con el tema del que vamos a tratar en nuestro próximo, bueno, en este episodio que estoy viendo ahora, de esta semana de marzo. Tiene que ver con la poesía. Entonces, pues bueno, hemos traído dos libros de poesía. Sí. ¿Presentas tú el de Angélica? Vale, bueno, el de Angélica Lidl, que no me acuerdo el nombre. Tengo una vara de almendro, Vale. tengo una olla hirviendo. Vale. No, en verdad no, pondré el título porque es un poco complicado. Sí, esto lo recordaremos. No. Qué vergüenza. Ay, por favor, que me descontextualizan. Ahora sí. Bueno, el libro de Angélica Lidl, que es poesía. Una vara de almendro, Se nos está dando un poco mal. Buah, es que es tarde. Bueno, hemos traído, primero hemos traído un libro de Angélica Lidl, que nos ha parecido interesante leer un libro suyo, pues porque hace poco ha habido una charla en el Teatro Calderón en el que ha acudido Angélica Lidl, y el libro, pues bueno, es una vara de almendro y una olla hirviendo. O sea, y bueno, pues trata pues un poco del costumbrismo, de las raíces más arraigadas de lo que hay en la tradición. También hace mucha referencia a las emociones, como puede ser el amor. Y bueno, ¿qué es lo que más te llama la atención del libro de Angélica Lidl? Pues a mí me llama la atención el hecho de, como ya comenté en el anterior podcast sobre poesía, a mí me cuesta mucho la poesía, porque a mí me habían presentado poemas larguísimos de Petrarca, que eso no hay quien se lo... No. De primeras no hay quien pueda con ello, ¿no? Que luego tiene su encanto el señor, ¿eh? Pero que los poemas de Angélica son 4 líneas, y eso es un poema. Eso lo lees en un desayuno. Te lo lees en un desayuno, te lees 8. Y te hacen pensar, te hacen reflexionar sobre el amor, sobre las relaciones, sobre todo violentas. O sea, son los mismos temas que trata en su teatro, pero en poesía. Y como siempre, incluso su teatro es muy poético. O sea, en cuanto a la palabra es muy poética. Y a mí me llamó mucho la atención en sí la propia, cómo se podría trasladar físicamente las palabras, porque son palabras con muchísima sonoridad, son palabras que te llenan. Sí. Entonces es como hay mucha tradición y habla a la gente de ahora y a mí eso siempre me gusta, porque siempre te entiendes. Es muy metafórico además, no es tan descriptivo y está bastante bien por eso, porque es breve y es la mítica autora que realmente no sabes que también escribe poesía, o autora o autor, y dices, hostia, pues también tiene un trabajo poético interesante, porque al final pues, bueno, es más conocida pues, por su dramaturgia, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, es interesante saber que también tiene poesía, que tú también puedes luego fisicalizar, ¿no? Y hacer algún trabajo de interpretación. Sí. Y luego hemos traído el segundo libro, que es Matar a Platón. Sí, de Chantal. De Chantal. Y también es bastante interesante. Es muy interesante, y a mí me ha parecido muy interesante porque yo conocía a Chantal, ¿sí? como conocía, ojalá haberla conocido, ojalá habernos tomado un cafelito. No he tenido la suerte, pero yo la conocía por filósofa, o sea, sí. Me sonaba por filósofa y cosas que he leído sí. de ella, filosofando sobre la vida. Muy filósofa ella. Muy filósofa ella. Y de repente me encontré, fui a la biblioteca a Berta, que Berta es la bibliotecaria, y le dije, oye, ¿tienes algún texto de Chantal Meillard? Y me dijo, sí, está en poesía. Y yo, ¿cómo que esta señora tiene poesía? ¿Cómo que esta maravilla puede llegar a existir? Pues me alegro todo el día. Y claro, pues es un libro, un poemario un poco extraño. Es que trata mucho vacío existencial, o sea, no hay nada materializado, ¿no? Es muy... está ahí, es como... Habla de un atropello, o sea, de un accidente de tráfico. Madre mía, y lo que puede causar eso, ¿no? Porque a nivel emocional pues, se centra mucho en ese
golpe, impacto, ¿no? Es el golpe... Es que es como, bueno, literal, golpe literal. Es el un golpe accidente literal. Pero es que además nunca había visto un poema fragmentado que hable todo sobre lo mismo. Además está dividido en como dos partes, hay un fragmento principal que habla del accidente y un fragmento como secundario que se va hilando a partir de todas las páginas, que se van componiendo y te habla de la relación de todo esto con Platón, porque tú lees el título, matar a Platón y dices, pero esta señora ¿de qué me va a hablar? ¿De la caverna? No sé, no entiendo. Pero, o sea, yo invito a que la gente sobre todo lea el de Chantal, porque es una forma de poesía totalmente, bueno, nueva, que yo no había visto nunca, en un formato nuevo, y la verdad que me encantó. Pero me encantó, que me alegró el día, te lo juro. ¿Cuánto tiempo tardaste en leer el libro de Chantal? Poco, muy poco. Pues mira, ahí está el punto, no tardáis nada en hacerlo. No tardáis nada en hacerlo, no. Y encontré, es que joder, que de repente dije, ostras, la poesía puede ser esto también. Sí. Y por eso digo, leedlo, porque la poesía puede ser eso también. Hay muchos tipos de poesía, esta poesía es distinta a las anteriores que hemos leído, como puede ser, hemos ido a algo más tradicional, hemos comentado pues que hemos hablado de Miguel Hernández, también de la poética de Lorca. Podemos decir que los poemas de Angélica Lidl y Chantal son pues un poco distintos, ¿no?, a lo que estamos acostumbrados. Y, o sea que esto al final lo vamos a reconducir en este episodio sobre la poesía. Y nada, que os recomendamos que leáis estos libros, sí, que están muy bien. Hoy en Poca Broma tenemos con nosotros a Rodrigo, que es un compañero de la Escuela de Arte Dramático de Superior de Arte Dramático de Castilla y León. Hola, buenas. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien, nervioso. Bien. Pues nada, te hemos traído aquí porque, pues bueno, somos conocedores de que te gusta la poesía y que llevas un tiempo pues recitando delante de un público. Sí. Y nada, pues te vamos a ir pues bueno preguntando cuál ha sido pues tu experiencia con la poesía a lo largo de estos años. Ok. Vale. ¿Cuándo fue la primera vez que como que te llamó la atención lo que es la poesía? La primera vez que me llamó la atención la poesía creo que fue en la ESO, que tenía una profesora de lengua que le tengo muchísimo cariño, que estábamos dando poesía y creo que estábamos dando la poesía medieval. Y nos hizo escribir a cada uno de nosotros un poema con... bueno, nos asignó a cada uno pues un tópico literario. Unos eran el Carpe Diem, otros el Beatus Ille. Y como que nunca me había planteado rollo escribir poesía, pero como que yo lo escribí pues por hacerlo. Y a mi profesora le encantó, le gustó muchísimo y me puso otra vez el mismo trabajo con otro tópico literario para ver qué escribía. Y ahí dije, oye, qué chulo es esto, ¿no? Sí. Y ese fue como mi primer contacto con la poesía. Y después sí que es verdad que lo dejé aparcado un tiempo, pero como que me quedé con esta primera sensación muy, muy chula. Qué bueno. Y así más posteriormente un primer contacto ya pues con una puesta en escena, ya recitando lo que es un poema delante de un público. ¿Cuándo ha ocurrido eso? Ahí ya fue en el Gondomatic, Sí. ¿no? Que es pues un bar al que a veces hay micros abiertos. Y lo vi en las historias de... no me acuerdo de quién. De alguien. Pero de alguien que iba a cantar, Sí. no a recitar. Y yo leí que se podía ir a recitar poesía. Y por entonces ya sí que había retomado la poesía y tal. Y dije, oye, pues... ¿Por qué no? ¿por qué no? ¿No? Y se me ocurrió ir. Y la verdad que fue súper guay. Porque fue como ver la poesía, que es algo que me encantaba ya para ese momento, de una forma completamente distinta. No como algo que yo escribía en mi habitación, sino como algo que podía compartir. Sí. Y fue muy guay. Qué bueno. O sea, tu primera experiencia con un público, ¿cómo viviste esa experiencia? ¿Estabas Con un nervioso? público tal? recitando poesía, pues sí, estaba muy nervioso, no sabía ni qué recitar, ni si iba a ser un coñazo, ni... Ya.
Pero bueno, sí que salí súper nervioso, así, con las manos temblando, la voz así, hola, soy Rodrigo. y- pero, pero bueno, no sé cuánto ha cambiado eso, pero porque como que, no lo sé, es guay la experiencia de emocionarte cada vez que te subes a un escenario. Eh, Obviamente ahora llevo mucho mejor como relajarme en escena, obviamente, Sí. eh, que entonces, pero sí. Y así, ¿qué más decirte? ¿Los poemas que llevabas eran tuyos propios o Sí, llevabas, sí, sí. o sea, Sí. los creabas tú? Sí, sí, sí. Lo que... O sea, también porque a la que... Como la segunda vez o así que recité, fue ya cuando empecé a enterarme del mundillo de Poetry Slam, tal. eh, y ahí en Poetry Slam una de las reglas es que lo que recitas tiene que ser texto propio y tal. Entonces, siempre... Aunque alguna vez he pensado en como ir... Bueno, pero esto es otro tema que no tiene que ver con poesía propia. Como que a mí me gusta mucho la poesía, de que he leído mucho, y alguna vez he pensado en como coger una antología poética de Machado e ir a recitar como los poemas que a mí más me gustan, pero esto no tiene nada que ver esto. Pero bueno, es para ti, por ejemplo, Machado es una influencia, ¿no? Alguien que te Sí, gusta sí. y tu estilo se parece a él o tiene alguna cosilla en común. No sé, es que depende del poema. Hay poemas que escribo que son muy estilo Lorca, otros que son más abstractos, otros que son muy... No lo sé. He probado... También es porque he probado un poco rollo a escribir en distintos estilos, ¿sabes? Hmm. A ver, pues cuál me gusta más, de cuál cojo tal cosa, de cuál cojo otra cosa. Sí. Depende de lo que a mí más me guste, más me resuene escribir. Y una cosa, tiene que ver con Machado y demás poetas. Tú que has empezado igual a leer poesía de más joven, tal, ¿qué autores, qué poetas recomiendas leer? O sea, que son sencillos de leer para gente principiante, como mi caso. ¿Sabes? Que Uf. tampoco hemos leído mucha poesía, Em, sencillos así. Pues no sé. Te puedo recomendar los que a mí me gustan A ver, más. tú, pues recomiéndalo. Otra cosa es que sean como fáciles de leer. Sí. Me gusta mucho Lorca, me gusta mucho Machado, me gusta mucho... eh, ay, tengo que pensar. Lorca, Machado... Miguel Hernández me dijiste que Miguel también. Hernández, me gusta mucho también Rafael Alberti, me gusta mucho Rosalía de Castro, Fray Luis de León, aunque ese no es muy fácil de leer. Ese no es fácil. Depende de... Sí. Pero me gusta mucho... Oye, son suficientes, nos has dicho ahí. Es que Varios. estoy pensando, pero ahora mismo como que tengo muchos, pero ¿Hay- no se me ocurren. ¿Hay Para el caso. algún poeta que trata temas oníricos, simbolistas? Sí. ¿Hay alguno? A mí me gustan mucho esos temas. ¿Hay alguno que te viene a la cabeza? Oníricos simbolistas. Ahora mismo no caigo. Que igual hablan, no sé si del espíritu humano, alguna historia del alma, de los sueños también, ¿no? Alguna cosa que se sale de lo terrenal. Que si no, no pasa nada, ¿eh? Pasamos a otra cosa. Que caiga ahora mismo... no sé. Fray Luis de León es muy místico, pero... Me gusta lo místico. Fray Luis de León es muy místico. Lo que pasa que también es raro, porque depende de... Como que sus poemas tienen una mezcla entre hablar de lo divino y de hablar de lo humano, del amor, de la sensualidad, y como que para él no hay una línea que distinga esas dos cosas. Entonces, como que su poesía es muy mística, pero al mismo tiempo muy humana. Qué bueno. Pero claro, los textos de esta persona, bueno, pues no es prosa, vamos a decir, ¿no? No. Pero bueno, si los entiendes y tal, debe ser bastante
Interesante. Vale, y bueno, pues bueno, te hemos preguntado un poco tus inicios, tu primer Sí. contacto con el público, que tampoco has visto o no te has dado cuenta de ese progreso, pero estoy seguro que No, hay, sí que, o o sí que te has sea, dado cuenta. sí que me he dado cuenta, pero quiero decir, ahora sé cómo, ahora sé cómo llevar ese sentimiento de estar nervioso ¿De antes de miedo subir. escénico? ¿O un poco como que te impone el público? No sé si es como nervios de qué va a pasar ahora, qué, qué voy a decir, qué voy a hacer, no sé. Eh, pero ahora, por ejemplo, sí que sé cómo llevarlo, eh, sé qué hacer ante esa sensación. Antes estaba completamente perdido. Sí, joder, está bien saberlo. Y luego tú nos habla un poquito también de poetas que te gustan, tu estilo, has dicho que hay algunos poemas que se parecen un poco a Lorca, los tienes abstractos, o sea que tampoco tienes como un estilo muy marcado, un poco lo que... ¿no? No, porque hay veces que escribo cosas eh, como muy abstractas, con metáforas que prácticamente solo entiendo yo, Sí, sí, creo sí. yo, porque es que rollo. Y hay otros poemas que son como más costumbristas, más de hablar en primera persona de lo que hago, a lo mejor, Sí, ¿sabes? Describiendo más acciones, ¿sabes? sí, 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 te entiendo. Como depende de cómo me dé. Joder, bien. Vale, algo ya muy interesante. ¿Cómo es tu relación con el público cuando estás leyendo, bueno, cuando estás recitando un poema? Em, ¿Tú eres consciente cuando te están escuchando y cuando no te están escuchando? ¿Te afecta de alguna forma como poeta a la hora de interactuar con el público? Em, sí que interactúo con el público, aunque no, o sea, sí que interactúo con el público, pero depende mucho, por ejemplo, de, de cómo me sepa el poema, ¿sabes? Porque si me lo sé muy poco, a lo mejor tengo que estar mirándolo muchas veces, entonces ahí sí que se rompe mucho Sí, la mirada, la tal. mirada, se rompe mucho como el gesto, se rompe mucho. Pero sí que procuro como establecer contacto visual con gente de distintas Hmm, filas, de distintas zonas del público. sí. Eh, Intento que como que se vea reflejado un poco lo que quiero transmitir, eh, un poco interpretarlo, un poco como gestualizarlo. Yo creo que como que las manos es un elemento que uso mucho Sí. para, para como hacer como de mimo de las imágenes que estoy procesando en mi cabeza, de las imágenes que yo estoy transitando. Entonces a lo mejor sí quiero como expresar como, yo qué sé, un sentimiento de estar encerrado en un sitio, pongamos, ¿no? A Sí. lo mejor como que expreso con las manos como ese espacio que me estoy Qué guay. imaginando, ¿sabes? Sí. O cosas así, no se me ocurren ¿Y lo ejemplos. improvisas o es algo que tú, por ejemplo, Sí, con muchísimo, muchísimo. Bueno, está muy Lo guay, sí. improviso, o sea, a lo mejor. Sí que hay veces que a lo mejor si me gusta un gesto, porque creo que expresa como muy bien lo que quiero decir, a lo mejor sí que. A lo mejor sí que lo repito. Sí. ¿Sabes? A lo mejor si estoy haciendo una enumeración y me gusta como la forma de mover la mano, porque a lo mejor sí que es algo que repito. Pero las partes como que tengo ideas más abstractas ¿sabes? De esos espacios que tengo en mi cabeza, de esos sentimientos, de esas imágenes que tengo, sí que los improviso y los cambio cada vez.
Está bien, sí, o sea, joder, interesante. Entonces, tener en cuenta el público, a veces se pierde esa conexión con el público, pero porque claro, tienes también que estar Claro. pendiente del texto y es normal. Y otras veces también supongo que tienes Que el de texto... hecho, eso fue un cambio súper fuerte la primera vez que me aprendí entero un texto y lo salí a recitar sin leer. Se notó muchísimo que el texto pegó completamente diferente. Porque fue como un contacto con el público al 100%. Me movía por el escenario porque no tenía que estar como Pendiente de una hoja. pendiente de una hoja, de un móvil. Y pude como interpretar y expresar con el cuerpo muchísimo más. Entonces sí que se notó bestialmente. Es que eso es verdad. Además, esto me recuerda mucho también el trabajo que hemos tenido en cuarto de interpretación con el tema de preparar un monólogo de una escena. Entonces, pues bueno, vas recitando el monólogo Ujú. y no es lo mismo recitarlo desde la memoria, o sea, lo que tú dices, total libertad de movimiento, poder mirar a la gente, Sí. que estar leyendo el monólogo en escena, con la hoja. Claro. Porque también como que coarta un poco esa libertad expresiva. Y luego nos ha enseñado un poco al tema de separar la mirada de la hoja a la hora de leer. Que Hmm. igual también igual lo has hecho alguna vez con la poesía, de estás leyendo un poema, ¿no? Y de repente haces una primera mirada de lo que estás diciendo, lo memorizas o lo ves Sí. y luego se lo dices Sí. al público. Buscas como un contacto visual. Sí, levantar la mirada porque dices, "Ah, no, esta parte me la sé mejor, sé lo que viene, sé cuáles son las dos próximas líneas, entonces me permito levantar la mirada, no lanzar mejor ese mensaje que quiero llevar y entonces después vuelvo. Lo difícil es volver la mirada a la hoja y encontrar por dónde estabas, que eso sí que Eso, bueno, escucha, vea, me ha pasado eso 1000 veces. de levantar la mirada, decir que a gusto me he quedado diciendo estas dos líneas, pero ahora ¿dónde estaba? ¿Estaba más arriba? No, eso ya lo he dicho, a ver, y te quedas en silencio 3 segundos ahí, que dices... Y esos momentos, "Qué claro, esos momentos de vergüenza, ¿cómo reaccionas? Como actor en proceso. Yo sigo para adelante. O sea, tú no lo evidencias, tú dices, me acabo de confundir, no, tú para adelante. A ver, a lo ¿Cómo mejor en mi cara a lo mejor sí que se nota, pero intento hacer el show debe continuar al máximo. Muy bien. Y decir, aquí no... Además, esto es algo bueno, una compañera poeta como que me dice mucho, que me dice, a ti cuando se te olvida el texto, no, tú te quedas mirando así, a un punto en el espacio, pones cara intenso, ¿no? Y como que haces así como un gesto de... ¡Qué intenso soy! Y la gente no sabe Sí. si eso es parte de tu interpretación poética o simplemente es que estás intentando recordar. Y eso es muy útil. O sea, que actúas, por ejemplo, la expresividad, las caras de lo que tú Sí. quieres mostrar. Sí. Porque como que... Además cambia mucho de un poeta que en escena está completamente parado, no, que está leyendo Sí. con una voz más monótona y a lo mejor lo que está diciendo es precioso, pero... Y te puede llegar igual, aunque lo diga quieto y con una voz monótona, pero entonces en ese caso el que tiene que poner de su parte para que te llegue esa emoción eres tú el que tienes que ponerte así, pegar el oído y decir, a ver qué me está contando, y dices, joder, qué bonito. Pero se nota mucho la diferencia cuando hay un poeta que, por ejemplo, recita su poema dando saltos, gritando una parte, otra te la susurra, y después, ¿sabes? Porque te ayuda mucho a captar tu atención, básicamente. Sí. Te predispone a escuchar lo que te va a contar y a lo mejor toda esa gestualidad no es por captar tu atención, o sea que también, pero detrás de esa gestualidad hay un significado, ¿sabes? Sí. Y entonces es como que el poema como texto tiene que tener de por sí esa fuerza, ese mensaje. Pero al fin y al cabo, si tú lo estás
leyendo, si tú lo estás representando, como que no dejas de ser tú el vehículo de ese mensaje. Y sí, eso es lo que acabo de decir. El mensaje puede tener la misma potencia si lo lees tú o te lo lees con voz monótona. Pero la diferencia está en que si te lo leen con voz monótona, eres tú el que tienes que buscarle la atención, el interés, que bueno, al fin y al cabo de eso va la interpretación. Es que tú lo has dicho, interés, has dicho antes, captar la atención del público. Utilizas también la locución, la forma en la que tú te expresas para también captar la atención del público. Has dicho que susurrando y en otras ocasiones igual... Bueno, eso no es algo que hago tanto yo. Justo me estaba viniendo la imagen de un poeta de Poetry Slam, que es de hecho el subcampeón del mundo de Poetry Slam, de Cero, que es, quedó ganador de Poetry Slam España, fue al Mundial y ahí quedó justo segundo. Y es muy bueno porque empieza a recitar y es que no puedes dejar de mirarle, porque a lo mejor a mitad de poema se baja del escenario, ¿no? Y te grita su problema y lo que lleva y te lo grita así a la cara y después sale corriendo porque... y es que es hipnótico. Entonces ahí se ve por qué es segundo del mundo. Pone el cuerpo en acción, hace cosas, ¿no? Muchísimo y se le da muy bien. Es que verle es un espectáculo. ¿Te acuerdas cómo se llama o alguna referencia como para encontrarle? Es Cero Poetry Rap. Vale. En Instagram, creo. Vale, pues pondremos algo para que se vea. No, porque esto tiene que ver mucho con... Cero, te quiero si lees esto. Vale. Si oyes esto. Los oiga. Captar la atención del público. Me parece muy importante la necesidad de sentirse escuchado, de llegar al público, Sí. de conectar con ese público. Técnicas, cosas que podríamos utilizar como creadores para conseguirlo también a nivel interpretativo, como un monólogo. Que no es lo mismo, pero sí que igual a nivel psicomotriz puede ser interesante lo que tú dices. Cambiar de registro, saltar, accionar el cuerpo, gritar al público, pero luego también hablar desde un lugar intimista. Es decir, cambiar también la elevación del sonido, ¿no? Por ejemplo, hablas de algo muy íntimo y de repente gritas una verdad para ti que cambia. Entonces todo eso lo que hace un poco es como captar la atención de ese público, ¿no? ¿Alguna cosilla más que así que tú utilizas como poeta para captar la atención de este público? No sé. Es que depende mucho del poema, porque a lo mejor hay un texto que es más... O sea, depende de la naturaleza del texto. A lo mejor es un texto que no sale cambiar de volumen, que no sale... Sí. Es que depende mucho del tipo de poema. Del tipo de poema. No sé. No, nos has dicho muchas cosas. Gestualidad, acción, cambiar el tono de la palabra. Sí. También hay cierta también sensibilidad, ¿no? En querer compartir algo. O sea, o también tú crees que se puede leer un poema desde un distanciamiento. O sea, desde un desapego a... estoy leyendo algo que, ¿sabes? No sé si me explico. Creo que sí. Yo tampoco me entiendo, a veces cuando pregunto. A ver, por ejemplo, no es lo mismo leer un texto que estás leyendo a primera vista que no sabes cuál es el contexto, ¿no? O leer algo que para ti es como más íntimo, ¿no? Y sí que tiene otro contexto. O sea, no se explico, ¿sabes? O sea, también supongo que alguna vez te haya pasado de leer algo que para ti no sea tan importante, ¿no? Y leerlo como estuvieses leyendo, pues, un texto más. Sí. Y eso sí que lo notas, como que el público lo nota. Sí, o sea, a ver, sí que se nota, sobre todo en... Sí que se nota, es un poco lo que he dicho antes de que si, por ejemplo, oyes un poema recitado desde la monotonía, desde la quietud, como que
puede llegar igual, ¿no? Pero se transmite mucho más difícilmente, ¿sabes? Sí, Entonces yo creo que cuanto más interpretas ese poema, bueno, cualquier texto, sí, interpretarlo le da un cuerpo al poema, ¿sabes? sí. Y hace que algo que es texto, eh, cuanto más lo interpretas, como que más Más forma coge. más forma coge, sí. Como que lo proyectas, coge Lo más. proyectas Sí. más, porque cuanto más se queda en el texto, como que más tienes que poner tú de imaginar, de Sí, sentir, ¿sabes? sí, te entiendo. Y así, vale, creo que se me ha quedado claro todas estas cosas que me has contado. Vale, ¿tienes alguna lista así de palabras o algún fragmentillo, alguna cosa así que te gustaría leer o ver cómo cambias el tono al leerlo? No sé, alguna cosilla que quieras leer. A ver, puedo mirar. O sea, lo que a ti te apetezca. ¿De fragmentos o de poema? De... Fragmentos. ¿Qué te apetece? ¿Fragmento o poema? Me da igual, ¿eh? Fragmentos. Fragmentos más rápido. Venga, fragmentos. Por ejemplo, bueno, fragmentos son como que a veces yo estoy, yo qué sé, haciendo lo que sea, paseando, estoy haciéndome el desayuno, lo que sea, Sí. y a lo mejor como que me vienen como pequeños cachos de poesía, como metáforas, o se me ocurren, bueno, lo que voy a leer ahora, y se me ocurre esa frase, suelta, sin Vale. ningún contexto detrás, simplemente me vienen a la cabeza, Sí. y yo lo que hago en ese momento es sacar un momento, lo apunto y sigo con lo que estoy haciendo. Entonces, como que a lo mejor es muy aleatorio, pero después estos fragmentos me sirven para después Sí. decir, vale, este sentimiento que quiero expresar, Sí. y no me salen las palabras para... ¿Qué palabras les pongo? Sí, 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 sí. Y a lo mejor voy bajando Sí. y leo de corazón impresionista. Y digo, sí, sí, es eso, ¿sabes? O por ejemplo, el arte de amar las cosas que damos por hecho, ¿sabes? O, por ejemplo, aquí tengo, si me mientes, si me sacas los dientes. Y no hay nada más, ni antes ni después, pero como que a lo mejor después puedo estar escribiendo algo que tenga como esa energía, y a lo mejor tiro de esta frase para expresar un momento, Vale. ¿sabes? Una sensación. ¿Hiciste así alguna estructura, algún parrafito así que tenga un sentido para ti o algo descriptivo? O un fragmento de un poema. Ya no responderé tus mensajes, porque no son tus manos las que escriben, porque no es el fuego en tu alma el que mueve la mano que escribe, porque es fuego de carne y humo. Así que no pondré la mano en el fuego sin una promesa. Si no ves, más allá de lo que esconden mis costillas, los secretos que guardan las aureolas en mi pecho, encerrados en estas 4 paredes. Si no quieres escuchar los susurros que murmuran estos labios cuando duermen, y los demonios que vuelven a remover mis sábanas en la noche no te inquietan. Si no ves el color de mis ojos cuando el sol les ciega, la curva en mi espalda recuerda arañazos que no ves, y susurros de otros dedos que la han rozado más secretos. Si las espirales en mi pelo no te enredan,
y no quieres escuchar la historia que cuenta la cicatriz en mi rodilla, si no te interesa lo que guardo en esta piel, no te atrevas a ponerle un dedo encima, ni una mano. No la nombres siquiera, porque ya no pienso responder a tus mensajes. Vale, entonces teniendo en cuenta lo que me has dicho, de todas estas cosas que, pues la técnica que puedes utilizar, tu experiencia, tus influencias, tus comienzos, también has hablado un poco de interpretar, ¿no? De actuar, que Sí. también es algo que como estás estudiando interpretación, pues también lo tienes en cuenta a la hora pues, de enfrentarte a un público con un poema, Sí. ¿no? ¿Qué relación ves entre lo que estás estudiando y la poesía? ¿Ves algún tipo de relación? ¿O crees que te está ayudando como artista estudiar interpretación para poder... Sí, o sea, a ver, de momento llevo Sí, ya es poquito. muy poquito en la carrera, Sí. pero sí que le veo muchísima utilidad a muchos conceptos de la interpretación, porque no deja de ser interpretación textual, pues como que me parece que hay muchas herramientas que me pueden servir para interpretar también poesía propia. Yo que sé, como las dianas de Donegan, Sí. ¿sabes? Muy útil. Sí, entonces... Pues bien. ¿Y qué me has dicho de esto? Por ejemplo, llevarlo al cuerpo. Hemos hablado antes de un poeta que te gusta bastante y que hace muchas acciones en escena y que como que hipnotiza, ¿no? Con cada cosa que hace. Sí. Esto también lo podemos llevar al teatro. Por ejemplo, a crear una secuencia de movimientos. ¿Tú alguna vez has improvisado desde el movimiento del cuerpo? ¿Has puesto una canción, una música y te has dejado llevar y luego has leído un poema directamente? O sea, también, o sea, que puedes llevar al cuerpo, ¿no? La expresión poética. ¿O lo has intentado alguna vez? No, no lo he intentado alguna vez, como que he hecho las dos cosas, pero por separado. O sea, a mí me gusta mucho la danza y tal. De hecho, antes de interpretación o de poesía, yo he bailado de siempre. Y de hecho me gusta mucho el baile contemporáneo. Pero como que nunca he intentado mezclar una secuencia de movimientos de danza o de expresión corporal como tal a la vez que un poema. Pues yo, desde mi experiencia propia este año, sí que hemos trabajado un poema como propio sobre la infancia y a partir del poema hemos creado como una secuencia de movimientos que pues consistía, pues bueno, pues dices, imagínate una descripción, por ejemplo, aleteo de libélulas y hacía así con las manos. Sí. ¿Sabes? Eso es lo que hemos estado trabajando en clase un poco pues desde la acción externa, ¿no? El cuerpo. O por ejemplo, corriente de culpa y hago así como con el puño, con menta. Vienen una y otra vez avispas a mi cabeza. No sé. Sí que como que dentro de la interpretación, cada poema que hacemos está muy, muy enfocado a lo físico. El año pasado... también desde algún, bueno, no poema, pero bueno, sí, al final Lorca tiene pues una base poética, desde unas gacelas que hacíamos, pues bueno, también lo enfocábamos como al cuerpo, o sea, todo, o, ¿sabes? En escena, al final creábamos pues una coreografía de movimientos. O sea que, bueno, que eso que también sí que está muy relacionado. Por eso te preguntaba por llevarlo al cuerpo y seguro que tendrás la necesidad de llevarlo al cuerpo en algún momento de la carrera, porque te lo van a pedir. O sea, sí, pedírmelo, me lo van a pedir. Pero sí que o sea, la idea como concepto sí que se me había ocurrido. Pero como que nunca me he puesto, en verdad. Sí, pero que escúchame, y tienes tiempo de sobra y bueno, es porque me da curiosidad también un poco a nivel personal todo lo que te estoy preguntando de lo de captar la atención del público, la necesidad de expresión, todo eso también es un material interesante como actor, ¿no? Porque te ayuda a captar la atención del público. Vale, y luego así como por último y para terminar esta primera parte de la entrevista, hemos hablado más veces de esto y me has hablado de la intuición, que es un poco la intuición te ayuda a dejarte llevar cuando ves, por ejemplo, lo de las pisadas que has dicho, ¿no? O lo otro, es un poco todo la intuición, ¿no? Sí, yo es que
Ese es un poco el problema, el conflicto que tenía yo internamente con venir aquí hoy a hablar de poesía. Sí. Porque yo principalmente todo lo que sé de poesía, todo lo que hago de poesía, Sí. como que nunca... yo no sé escribir poesía porque haya aprendido en ningún sitio, ni porque me hayan explicado, de hecho, muchísimas veces la métrica, como hago muchísimo verso libre, pues precisamente porque no he sabido hacer tal. Precisamente yo lo que hago de poesía, todo lo que escribo, todo lo que hago, lo he aprendido a través de leer y dejarme llevar por la intuición. Sí. Y más o menos ver qué funciona, qué cosas me gusta cuando las escribo y las leo, qué cosas veo que me inspiran. Entonces como que todo es muy intuitivo. Pues está bien,